Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en qué lugar del mundo nos estén sintonizando. Nuevamente y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, les saluda su hermano en la fe, Gerardo Molina, compartiendo un devocional más para uno más entre las llamas en Radio Arcoíris de Amor. Mis hermanos, en esta ocasión vamos a meditar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, y vamos a estar leyendo del versículo 13 al versículo 17. Y hay una pregunta que muchos cristianos, muchos hermanos en la fe se hacen: si nosotros todavía debemos de seguir visitando o estando en medio de personas que pues son inconversas, que no son creyentes. Muchos piensan que no es sano, que no deberíamos, y que por ser ya santos y siguiendo lo que significa la palabra santo, que es apartado del mundo y de todo eso, pues muchos malinterpretan, ¿no?, el sentido de que pues nosotros ya no debemos de tener amistades del mundo o conocer o hablarle a gente del mundo. Pero aquí la palabra pues nos da un gran ejemplo de qué es lo que el Señor nos manda hacer en situaciones así, en la que tenemos que convivir con el mundo, hablar con el mundo e interactuar con personas del mundo. Y para esto, vuelvo a repetir, vámonos al Evangelio según San Marcos, capítulo 2, del versículo 13 al 17. Y la palabra del Señor dice así: Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Fíjense, mis hermanos, aquí hay una situación. Dice que Jesús volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Número uno, mucha gente se le acercaba a Jesús. Y Jesús aprovechaba ese momento de acercamiento para enseñarles la palabra de Dios y predicarles el Evangelio. Él no perdía el tiempo en otras cosas, no perdía el tiempo en hablar de chisme, no perdía el tiempo en hablar cosas que no se tienen que hablar, o hablar de otra gente, burlarse de otra gente, o echar relajo, como decimos los mexicanos. Él aprovechaba ese momento en el que la gente se le acercaba primeramente para enseñarles. Y es lo que debemos de hacer, mis hermanos, cada uno de nosotros: aprovechar los momentos que tenemos con esas personas que todavía son inconversas para predicarles el Evangelio. Aprovechemos cada momento, cada situación, cada oportunidad, para así poderles platicar y compartir las nuevas buenas de salvación a aquellas personas que todavía están en tinieblas y que todavía no han encontrado la luz del mundo, que es Jesús. Eso es lo primero que nos enseña este versículo, que nuestro Señor Jesús, al ver que la gente venía, aprovechó el tiempo para enseñarles. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y levantándose, le siguió. Mis hermanos, para Dios no hay nada imposible. Y muchas veces nosotros, en nuestra mente, o en nuestro pensar, o en nuestra forma de ver las cosas, muchas veces catalogamos, juzgamos o clasificamos a las personas diciendo: no creo que este sea salvo, o no creo que esto pueda ser salvo, o este jamás llegará a ser salvo por cómo es. Mis hermanos, aquí la palabra nos está diciendo que para Dios nada es imposible. Jesús le estaba llamando a un publicano, y un publicano en aquellos tiempos era gente que era, pero de los más
rateros, más ladrones que extorsionaban a la gente, eran los más tranzas, como decimos en México, eran aquellos a los cuales la gente los veía con desprecio porque abusaban de los pobres. Muchos de ellos cobraban de más y hacían como que estafas para poder sacar más dinero. Y Leví era uno de esos, pero el Señor tocó su corazón. Y Leví cambió, y cuando el Señor le dijo, sígueme, él se levantó y le siguió. No pensó nada, no dijo a lo mejor después, no dijo déjame pensarlo, no, al momento en el que nuestro Señor Jesucristo le dijo, sígueme, él le siguió. Cuando Jesús toca el corazón de alguien, no hay nada que lo resista. Así es que si tú piensas que tú no tienes perdón de Dios por lo que hayas cometido, mi hermano, mi amigo, solamente entrégate al Señor con arrepentimiento y fe, y Él va a cambiar tu corazón. Te va a dar una nueva vida. Jesús no clasifica, Jesús no critica, Jesús dice, sígueme. Y cuando Jesús te diga, sígueme, solamente levántate y hazlo. Para Dios no hay nada imposible y cualquier pecado Dios lo puede perdonar, no importa lo grave que tú hayas hecho. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Mis hermanos, aquí hay una situación muy especial. Número 1, ya habíamos visto que Jesús aprovecha las situaciones para predicar el Evangelio. Número 2, Jesús no clasifica, Jesús no echa de menos a nadie, Jesús no ve con desagrado a los pecadores, no, al contrario, Él los ve con ojos de misericordia y amor. Pero hay una cosa muy importante que aquí Jesús está haciendo. Muchos de nosotros pensamos o creemos que porque ya sea cristianos, ya no debemos de juntarnos con esa gente, con la gente que a lo mejor todavía es del mundo, con la gente que es pecadora, con la gente que tal vez sigue haciendo cosas malas. Jesús estaba en medio de ellos. Jesús estaba con gente que en ese entonces era de lo peor, con publicanos y con pecadores. Pero hay una cosa que Jesús no hizo. Él no se contaminó de lo que ellos hacían, de lo que ellos decían, de lo que ellos pensaban, de lo que ellos creían. Jesús estaba en medio de ellos, pero no se contaminaba de ellos. Al contrario, Él aprovechó esa situación para poder predicar el Evangelio. Y como lo dijo al final del versículo 17, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús nos demuestra aquí que nosotros podemos estar en medio de pecadores, pero no debemos de contaminarnos de lo que ellos hacen, de lo que ellos dicen o de lo que ellos creen. Pero sí debemos de aprovechar ese momento para predicar el Evangelio, para ir por esos enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico, pero sí los enfermos. Los enfermos sí tienen necesidad de Jesús, así como nosotros lo tuvimos una vez en la vida. Jesús estaba entre pecadores, pero no se contaminó. Pero por eso mismo, porque ellos eran pecadores, Él estaba en medio de ellos para predicar el Evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, mis hermanos. Nosotros debemos de aprovechar las situaciones para predicar el Evangelio y sanar a esos enfermos espirituales. Nosotros podemos estar en medio de pecadores, pero no debemos de contaminarnos. Nosotros podemos estar en medio de esas personas, pero debemos de ser ejemplo, debemos de ser luz, debemos de ser esos heraldos que están proclamando el Evangelio de Dios, esos representantes.
No es malo estar entre inconversos, no es malo tener amigos del mundo, pero lo que sí es malo es contaminarse de lo que ellos hacen. Debemos de ser sabios, debemos de ser prudentes y debemos de ser inteligentes. Número 1, para no contaminarnos, y número 2, para aprovechar ese momento, esa situación, para predicar el Evangelio. Pero para eso tenemos que pedir primeramente la guía del Espíritu Santo, para que Dios nos dé palabras y para que Dios enternezca el corazón de las personas a quienes les vamos a compartir el Evangelio. Estar entre inconversos no es malo. ¿Es recomendable? No. Pero si hay oportunidad de tirarles la palabra de Dios, de platicarles del Evangelio y de las buenas nuevas de salvación, aprovechemos ese instante para proclamar que Jesús es el Señor. Pero debemos de tener mucho cuidado de no contaminarnos, de no caer en lo que ellos creen. Mis hermanos, este fue el devocional de esta semana. Es un poquito corto a comparación de los demás, pero es una enseñanza, yo creo que es directa, al grano, y que responde una pregunta que pues muchos nos hemos hecho también, porque a veces igual no queremos ni asistir a alguna reunión familiar, un cumpleaños o cosas así. Jesús no está en contra de eso. Al contrario, Jesús nos utiliza a nosotros como medios de bendición y portavoces de la palabra de Dios. Es simplemente que tenemos que ser sabios, ser prudentes para poder compartir el Evangelio, pero sin el riesgo de caer en lo que antes éramos nosotros. Ser cuidadosos, ser inteligentes, pero sobre todo tener la aprobación y la bendición del Señor. Cuando tengamos una situación así, encomendémonos a Dios, pidámosle la guía de su Espíritu Santo para que así podamos hablar del Evangelio, ya que Él nos va a poner palabras y las palabras de vida eterna que Él nos compartió en su momento a cada uno de nosotros. Así es que aprovechemos esas situaciones para ir por esas almas, como dice mi hermano Luis, por la 300, por las almas perdidas. Así es que vamos a orar, mis hermanos, para que el Señor nos dé sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Señor, por este devocional. Gracias, Padre amado, porque tu palabra siempre nos habla, siempre nos orienta, nos guía, nos da las respuestas, Señor, y nos da la manera en la que tú quieres que hagamos las cosas. En el nombre de Jesús te doy gracias porque tú nos has permitido seguir con estos devocionales a pesar de todas las circunstancias que tenemos en nuestra vida, Señor, en nuestro diario vivir. A veces son muchas, son pesadas, son fuertes, son duras, Señor, pero si no fuera por ti ya nos hubiéramos quebrado. Y es por eso que te damos gracias, porque a pesar de las pruebas y eso, tú nos sigues utilizando como bendición, como instrumentos para tu gloria, como esos vasos, Señor, que tú has preparado para buenas obras. Gracias, Señor, porque nos permites compartir estos devocionales. Y te pido tu bendición por cada uno de mis hermanos, tanto los que trabajan en esta estación, como los que comparten sus devocionales, los que ponen su tiempo y su dedicación para que esto siga adelante. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser sabios cuando estemos en medio de gente que no ha conocido el Evangelio, Señor. Danos palabras para que nosotros podamos hablar, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos oriente y nos dé la manera para que nosotros podamos expresar y compartir ese Evangelio de salvación que en esos momentos estamos gozando, Señor. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer y contigo podemos hacer milagros. Así es que te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, Padre amado, por esta bendición de compartir estos devocionales. En el nombre de Cristo Jesús, que la gloria y la honra sean siempre para ti, Señor. Amén. Mis hermanos, este fue el devocional de esta semana. Espero, como siempre, sea de edificación y pues que nos sirva para nuestro día de vivir. Sin más ni más, que Dios me los bendiga, me los cuide, me los guarde, que les dé salud, que les dé paz, pero sobre todo
que les dé esa confianza de que pase lo que pase, el Señor está en control de todo. Dios me los bendiga grandemente y si Dios permite, nos volveremos a escuchar la semana que viene. Hasta luego.